Educación y desarrollo. Les damos la más cordial bienvenida a UNAD, Educación y Desarrollo, magazine interactivo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, que se transmite a través de la señal institucional en el canal Zoom y, por supuesto, el canal UNAD. Es para nosotros un placer estar nuevamente con ustedes en este nuevo programa, donde queremos seguir realizando una reflexión profunda sobre el significado del posconflicto en Colombia y particularmente el papel que va a jugar la educación en este propósito nacional. Decía Gandhi que la violencia es el miedo a los ideales de los demás. Y en este contexto tenemos que preguntarnos qué va a pasar con nuestra responsabilidad como ciudadanos una vez termine el conflicto armado del país. ¿Qué va a pasar una vez el gobierno firme con las FARC en Cuba? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con las preguntas fundamentales que tenemos que hacernos los colombianos en torno a una visión de largo plazo? La primera pregunta seguramente puede ser, ¿qué tipo de nación soñamos ser en los próximos 100 años? ¿Qué tipo de sociedad queremos para nuestros conciudadanos, inclusive para los colombianos que aún no han nacido? ¿Qué deseamos en ese escenario del posconflicto? ¿Y cómo lo vamos a construir? Una construcción que indudablemente tiene que ser colectiva, que nos pone de presente la necesaria condición de enfrentar desafíos para que lo deseable lo podamos volver posible. Desde esa lógica, el programa de hoy pues va a abordar el tema del posconflicto y todas sus generalidades, pero sobre todo lo que hemos hecho nosotros previamente como nación. ¿Desde dónde surge ese conflicto? ¿Desde dónde la investigación de las universidades ha aportado para irlo reconociendo y también enfrentando como un problema que puede ser solucionado entre todos? Veremos también en esta emisión del día de hoy cómo los diferentes referentes de las regiones colombianas crean la necesidad de revisar los microterritorios y las condiciones de cada uno de ellos para ser asertivos en las respuestas que el gobierno, pero también el Estado, debe procurar a este tipo de poblaciones. Desarrollaremos entonces este magazine bajo esa perspectiva, ir construyendo una lógica que nos permita no solamente abordar, como lo está haciendo inclusive las FARC, la pedagogía de la paz, sino particularmente la nación colombiana, cómo abordará desde la educación este importante hecho histórico de nuestra nación. Los espero entonces en el desarrollo de este programa y de otros programas que seguramente aclararán muchísimo lo que tiene que ver con cada uno de nosotros, con usted, conmigo, con todos los colombianos, para aportarle al posconflicto. Bienvenidos. Dando alcance a esta serie de programas relacionados con la investigación en torno al conflicto y posacuerdos en Colombia, se hace fundamental indagar al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias sobre su postura en torno a lo que significa la inversión en el área de las ciencias sociales. Hoy, en Ciencia con Conciencia, exploraremos el papel de las ciencias sociales y humanas frente a los retos y desafíos de la Colombia posconflicto. Para ello, hemos invitado al doctor Óscar Gualdrón González, director de Fomento de Investigación de Colciencias. Al ser esta dirección la que tiene la interlocución con todas las comunidades de investigación del país, a través de los 10 programas que están a cargo nuestro, entre ellos el de Ciencias Sociales, Humanas y Educación, nos hemos dado la tarea este año de identificar unos grandes retos en una convocatoria que será transversal y que convocará al trabajo conjunto entre las disciplinas con unos ejes temáticos, uno de los cuales está centrado en construcción de paz como tal. Dentro de ese eje hemos sugerido 5 líneas de acción, una de las cuales es verdad y reparación, una segunda tiene que ver con habilitación y rehabilitación de víctimas,
tenemos también involucrado todo el tema de incorporar tecnología a los sectores agro en general. Y por otra parte, todo el trabajo que tiene que hacerse naturalmente con minas antipersonales y artefactos explosivos improvisados. Pero hay otros dos que corresponden a uno denominado crecimiento verde, digamos, en todo el contexto de crecimiento sostenible y respetuoso con todo el entorno en el cual se desarrolla. Y otro también muy importante que denominamos agregación de valor a recursos renovables y no renovables, que justamente tiene que ver con todo el desarrollo y económico y social de nuestras regiones, donde tenemos grandes brechas y grandes desigualdades. Digamos que eso en el primer momento. Hay un segundo momento que tendremos que seguir trabajando, que es qué viene a futuro, y para ello pues estamos estableciendo conversaciones y diálogos con diferentes instancias de gobierno, básicamente ministerios y naturalmente la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para precisar todo ese tipo de desafíos e involucrarlo en las convocatorias futuras de conciencias. La UNAD en concreto cuenta con 5 proyectos de investigación aprobados por convocatorias internas relacionados con el posconflicto, siendo la Ruta Civil para la Paz Perdurable el proyecto más significativo. La Ruta Civil explora el papel de los ciudadanos frente a los procesos de construcción de convivencia y paz. Hemos recorrido el país dialogando con diferentes actores, organizaciones, campesinos, periodistas, jóvenes. El volumen 6 de la revista Desbordes de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, próximo a publicar, presenta las principales conclusiones del proyecto en artículos como rutas de paz recorridas por otros países, conceptualizaciones sobre paz, conflicto, perdón, memoria y experiencias nacionales de reconciliación. Les preguntamos en el capítulo anterior si les molestaría estudiar en el mismo curso con un desmovilizado. El resultado fue sí, el 69.7%, no, el 30.3%. Continúen participando en nuestras redes sociales y página web institucional. El día de hoy abordaremos el posconflicto desde la mirada del desarrollo social y la satisfacción de las necesidades básicas de las poblaciones de nuestro país. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, como dispositivo del Estado, ha venido pensándose en el posconflicto, entendiéndose que la paz no es la firma que se hace en Cuba, sino que la paz es la presencia del Estado en el cubrimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la educación, la salud, la vivienda, las oportunidades laborales y de emprendimiento. Y en ese sentido, la institución ha creado escenarios de conciliación. Para el programa de hoy, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la doctora Alexandra Guáqueta, quien es la directora de posconflicto en el despacho del ministro consejero para el posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad de Presidencia de la República. La doctora nos hablará sobre el tema de nuestro sueño con respecto a la paz perdurable. También cómo una universidad como la UNAD puede estar en este proceso y mejorar todo el camino de conciliación que queremos en este momento los colombianos. La intención principal de ese despacho, particularmente a través de la Dirección para el Posconflicto, que es una de las 4 direcciones que están bajo esa consejería, bajo ese despacho, ha sido el alistamiento, la planeación de qué es lo que viene después y la generación de las herramientas que necesitamos ahora. Te voy a dar algunos ejemplos. Los acuerdos que conocemos, por ejemplo, el del punto 1, reforma rural integral, el del punto 4 sobre el problema de las drogas, el punto 2 sobre la ampliación de la participación política. Básicamente cada línea que ves en el acuerdo la hemos convertido en un proyecto y ese proyecto hay que prepararlo. Por ejemplo, el Plan Nacional de Educación Rural, eso hay que prepararlo.
La cantidad de tareas que hay que preparar es enorme. Hay una lista de 70 productos, más de 250 subproductos, más de 500 hitos, y esas tareas deben estar listas realmente en los siguientes meses. Hay toda una serie de tareas de desarrollo que debemos hacer y las universidades pueden generar conocimiento técnico pertinente a lo que podemos hacer. Las universidades son espacio de inclusión social y de inclusión ideológica. En las universidades podemos reunir a víctimas y victimarios, en las universidades podemos incluir a aquellos jóvenes del rural disperso. Pueden ayudar en la capacitación técnica, pueden ayudar, por ejemplo, y eso es algo que se puede hacer a distancia, pero las universidades también tienen oficinas y representación nacional, particularmente en las universidades públicas, y a través de esas sedes que están en otras partes del país, se pueden llevar a cabo, por ejemplo, los estudios de mercado que se necesitan para generar esos mercados de calidad social en el rural disperso. Bueno, bienvenidos a esta segunda entrega de la entrevista con la doctora Nancy Martínez Álvarez, directora del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP. En anterior ocasión estuvimos dialogando con ella acerca de la importancia del manejo semántico frente a lo que está sucediendo en el proceso de la paz, es decir, de que hablamos de posconflicto o de posacuerdo, así como también de los diferentes problemas que ellos han identificado a través de sus investigaciones. Doctora Nancy, ¿cómo ha sido esa experiencia con la Cátedra de Derechos Humanos que ustedes están implementando en el distrito? La Cátedra de Derechos Humanos en realidad se constituye como una oportunidad para reflexionar sobre estos asuntos que están vinculados de manera directa a lo que está expreso en la Constitución Nacional. El constituirnos como un Estado social de derecho tiene una implicación directa en el tema educativo. La educación como derecho fundamental de las personas, que expresa su dignidad, que está asociada a su dignidad, que implica necesariamente que el Estado tiene una responsabilidad directa sobre la garantía de este derecho fundamental y que de alguna manera se subsana esa debilidad que hemos tenido a lo largo de estos 20 y pico de años, 25, ya casi vamos para 3 décadas de la Constitución Nacional, donde ha sido imposible volver realidad, materializar el tema de los derechos humanos como un elemento fundamental, como un elemento fundante de la vida misma de la sociedad colombiana. La cátedra para nosotros, como insistimos, no es un elemento fundamental, es una oportunidad. Y alrededor de ella, y a partir de las experiencias que hemos reconocido y hemos valorado con los colectivos de maestros en los colegios, estamos hablando de una pedagogía de la reconciliación, que no se mira en clave de una cátedra que da unos elementos que pueden ser estructurales de lo que implican los derechos, que pueden ser de información o de constitución misma de un referente desde el cual hablar, sino todo lo contrario, lo queremos ver desde la vida de las personas, desde la vida de los niños, desde sus presencias y desde sus ausencias. Eso es lo que verdaderamente marca la vida institucional y la que promueve una manera diferente de mirarnos y de poder a futuro y ojalá desde una mirada mucho más estatal, desde una mirada que comprenda que lo que está pasando en el país tiene un reflejo muy fuerte en las familias, en los niños y en los colegios. Doctora Nancy, en ese sentido, pues es claro que tenemos muchas brechas educativas en este país, especialmente en relación con una educación realmente de calidad. ¿Cómo comprender el derecho a la educación entonces en una coyuntura de un país en paz? Esta pregunta resulta muy interesante porque la comprensión del derecho a la educación en el marco de esta coyuntura propiciada a propósito de los diálogos de paz vuelve a ubicarnos en un escenario
que es un tanto difícil de comprender después de 30 años, casi 30 años de la Constitución Nacional. En los albores de los años 90, cuando reconocíamos que el país tenía que transitar hacia un país que tuviera como elemento fundamental el tema de los derechos humanos, y no solamente de los derechos humanos, en general de los derechos, teníamos una firme convicción de que estaban absolutamente claros todos los presupuestos que daban origen a ese enunciado tan fuerte de la Constitución, constituirnos como un Estado social de derecho. Ese enunciado a lo largo de estos 30 años, casi 30 años, ha implicado, entre otros asuntos, una movilización social muy fuerte para lograr que derechos tan importantes como el derecho a la educación, que es un derecho fundamental, no siga transitando de manera fuerte y exclusiva en la educación como servicio. O sea, la educación como derecho tiene una significación absolutamente clara. Es un derecho fundamental que expresa la condición de los seres humanos. Pero otro tema central que hemos trabajado desde el Instituto y que es un buen referente para la reflexión es volver a mirar con esta nueva lupa de la coyuntura los fines de la educación colombiana. ¿Qué tanto estamos avanzando en el cumplimiento de esos fines desde lo que estamos haciendo en la concepción que hemos desarrollado desde la Constitución de la educación como derecho? Doctora Nancy, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Seguramente estaremos de nuevo hablando sobre otros temas relacionados también con la educación en este escenario tan importante para nosotros de educación y desarrollo. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes y invitarlos a todos y a todas para que nos acompañen a través de la visita a la página web del Instituto www.ided.edu.co. La pregunta de esta semana es: si la falta de oportunidades en los diversos ámbitos de la vida fue una de las causas del conflicto armado en Colombia, ¿usted le daría oportunidades a una persona reintegrada del conflicto armado? Responda sí o no. Recuerda que puede participar y consultar los resultados de las encuestas semanales en nuestra página web institucional www.unad.edu.co y en nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook en @universidadunad. Hoy están hablando en nombre de las víctimas, muchos que no han sido víctimas. Y yo le decía a alguien muy interesado en el tema del gobierno nacional, solo las víctimas sabemos hasta dónde podemos perdonar. Solo las víctimas. Por eso las víctimas son tan fundamentales en el proceso de negociación que se está llevando en La Habana. Pero particularmente, yo no puedo ser sujeta, señor rector, a una permanente vivencia de un sentimiento tan negativo como el odio. El odio es un sentimiento negativo que no irradia sino maldad, que no irradia sino amargura, que no irradia sino negativismo. Y yo soy muy práctica. Si yo odio a alguien, y supongamos, hablemos de la FARC, a ellos les importa 5. Claro. Que yo sienta un sentimiento de odio, mejor dicho, se ríen. Pero no lo hago por ellos, lo hago es por consuelo. Porque no quiero alimentar sentimientos negativos. Indiscutiblemente soy víctima de los señores de la guerrilla, víctima directa. Fueron 7 años, 2 meses de secuestro por el hecho de ser política. Pero no tal vez, el hecho de haber vivido el rigor de la guerra, el hecho de haber estado sometida a los bombardeos, sí, el hecho de haber estado en las trincheras con los fusiles apuntándome para que no me fuera a escapar, el hecho de haber conocido a fondo las estrategias inhumanas y crueles que utilizaban los señores de la guerrilla con nosotros, me han hecho reflexionar, y lógico que he concluido
que yo no puedo querer ni pretender que las generaciones futuras, y aún las que hoy están todavía con los años que tengan, sigamos enfrentando un conflicto tan doloroso y tan inhumano como el que hemos tenido en Colombia. El día de hoy hablaremos de la evolución de la educación a distancia y las herramientas que han logrado que esta plataforma y este sistema de educación sea un éxito en la actualidad. Recordemos que la educación a distancia tiene trayectoria en el tiempo y que sus diversas generaciones han dejado huella en cada una de ellas. ¿Sabías que la primera generación de educación a distancia se realizaba por correspondencia? Estamos hablando de 1728, cuando en la Gaceta de Boston un profesor de taquigrafía anuncia unos cursos por correspondencia, entregando material didáctico y planificando unos cursos por este mismo medio. Esto se convirtió en el primer curso por correspondencia en Estados Unidos y prácticamente a nivel mundial. Otro ejemplo, el sistema Yemple School, creado en Vancouver, luego se extiende a Estados Unidos para la formación técnica y se impuso inclusive en Colombia a partir de 1950 con diferentes cursos por correspondencia para formar radiotécnicos. Y continuamos entonces con antecedentes de experiencia relacionadas con la educación a distancia en nuestro país. Radio Sutatensa, de la Acción Cultural Popular, que estaba dirigida a la población campesina y que tenía como objetivo la educación no formal de los campesinos para su propio bienestar. Obviamente, en ese entonces el Internet no existía y hacía que el proceso de educación a distancia fuera mucho más complejo. Hoy, con las tecnologías de información y comunicación, el giro de la educación a distancia ha tenido un gran significado. Podemos ver cómo a través de estas tecnologías podemos utilizar recursos como los foros, los chats, las videoconferencias, radio y televisión apoyando el proceso formativo de los estudiantes. La UNAD cuenta con una plataforma virtual que vincula a más de 60.000 estudiantes, en especial a poblaciones vulnerables. Yo creo que alcanzar la paz es transformarnos. Y transformarnos es tener la tecnología a mano, es poder educarnos desde donde estemos, con las posibilidades que tenemos. No es necesario que todos los ciudadanos de Colombia se vayan a vivir a las grandes ciudades para poder tener una educación digna o una educación superior que realmente cumpla los estándares. Yo creo que lo que estamos haciendo con esta herramienta, y hay que agradecer puntual y particularmente a la UNAD, estamos acercando el conocimiento a los ciudadanos y a los colombianos en cualquier lugar donde estén. ¿A partir de qué? De la tecnología. Ingeniero Salinas, cuéntele a los televidentes cómo opera y qué características tiene la plataforma de la UNAD, de tal forma que pueda aportar a diferentes actores que entran en todo el proceso del posconflicto. La plataforma tecnológica de la UNAD no solo cuenta con características tecnológicas que facilitan la capacitación, interacción y formación de los estudiantes, también tiene elementos internos diseñados que dan la confiabilidad necesaria para que cualquier persona desarrolle su proyecto educativo dentro de la misma. Dentro de estas características encontramos elementos técnicos a nivel de hardware como sistemas redundantes, doble capacidad de enlace, sistemas de core switches, enclosure y blades que están destinados para la operación del mismo, sino también un factor lógico, que es una plataforma diseñada a medida del estudiante, bajo los requerimientos del estudiante y las necesidades del estudiante. Por esta razón podemos encontrar herramientas como foros, chat, Skype compartido dentro de las actividades, chat interno para la comunicación de los mismos, respuestas, un sistema de correo, adicionalmente toda la capacidad de transportar video, transportar audio, colocar documentos, gestionar repositorios de datos, y estos elementos al momento de combinarse generan muchas herramientas que permiten la operación de la plataforma como tal. Estas herramientas informáticas en línea no solo permiten compartir y difundir experiencias y conocimientos entre tutores y estudiantes, asimismo permiten generar conocimiento colectivo, el cual será de gran utilidad al momento en que estudiantes de un posconflicto puedan realizar todas sus actividades, llevar a cabo un proceso académico y utilizar el conocimiento dejado por estudiantes anteriormente, la experiencia de los docentes que han realizado diversas actividades durante diversos tiempos de diversos programas y lograr con esto
que el estudiante del posconflicto tenga una experiencia grata, donde se enamore de la formación y aprenda a ser un ser tecnológico. Para la UNAD, estos temas se convierten en retos y desafíos institucionales. Esperamos seguirlos conversando con ustedes y tener sus aportes a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. No olvide escribirnos. Hasta la próxima.